A ver qué pasa cuando el pensamiento cristiano moderno se desvía de un consenso de casi 2000 años sobre quién es Dios. Y si, en nuestro intento por hacer a Dios más cercano, más relevante para nosotros, en realidad lo hemos hecho más pequeño. Esa es justamente la pregunta provocadora que impulsa la obra de Craig Carter, Contemplando a Dios con la gran tradición. Hoy vamos a sumergirnos en este libro que es fundamental para entender por qué se considera una llamada de atención urgente, una invitación a recuperar una visión de Dios mucho más grande, majestuosa y sobre todo, bíblica. Desde el principio, el tono es de urgencia. Como bien lo dice Michael Allen, esto no es un simple debate académico, es una llamada de atención. Y esta cita nos mete de lleno en el conflicto que Carter expone, la metafísica moderna contra la metafísica nicena. Carter va a argumentar que esta última no es, como a veces se dice, una simple importación de la filosofía griega. No, es el marco conceptual que la Iglesia, guiada por el Espíritu, encontró necesario para poder expresar fielmente la revelación de Dios en las Escrituras. Así que, bueno, entremos de lleno a la primera parte de nuestro análisis, la crisis que motiva este libro. Craig Carter no está escribiendo en un vacío. Él está respondiendo a lo que ve como un abandono masivo y muchas veces inconsciente de la ortodoxia histórica. Un cambio silencioso, sí, pero con consecuencias sísmicas para la fe, la adoración y el testimonio de la Iglesia. Aquí está el meollo del asunto. Por siglos hubo un río profundo y ancho de consenso sobre los atributos fundamentales de Dios. Pensemos en los apóstoles, en gigantes como Agustín y Atanasio, hasta los reformadores como Calvino y los puritanos. A toda esta comprensión compartida, a este tesoro de sabiduría acumulada, es a lo que Carter llama la gran tradición. El problema, según él, es que en los últimos 200 años, esta visión ha sido cuestionada, diluida y en muchos círculos evangélicos simplemente reemplazada. Y esta es la alternativa moderna que ha ganado tanto terreno. A ver, el teísmo relacional suena increíblemente atractivo para nuestra mente contemporánea, ¿no es así? Se enfoca en un Dios activo, involucrado, que siente con nosotros, que cambia con nosotros. El deseo detrás de esto es bueno, queremos un Dios personal, pero el problema, según Carter, es el precio que se paga. Para hacer a Dios más relacional en nuestros términos, esta teología termina por redefinir o de plano negar atributos divinos que son centrales en la Biblia. Por ejemplo, que Dios no cambia en su ser o que no es víctima de pasiones externas. Se busca un Dios más cercano, pero se corre el riesgo de terminar adorando a un Dios más pequeño, un Dios hecho en parte a nuestra imagen. Y aquí, la crítica de Christopher Holmes da en el clavo. Muchos teólogos modernos simplemente asumen que su visión relacional de Dios es la más bíblica y que la visión clásica es una corrupción filosófica. Carter desafía esta suposición de raíz. Se dedica a demostrar con un análisis súper exhaustivo que esta suposición está profundamente equivocada. Él argumenta que cuando se leen las Escrituras con cuidado y en conversación con la historia de la Iglesia, la visión clásica del Dios Trino emerge, no como una invención, sino como el testimonio consistente de la autorrevelación de Dios. Bueno, pasemos ahora a la comparación directa. Para entender de verdad la urgencia del llamado de Carter, es crucial poner estas dos visiones una al lado de la otra. Ojo, no son, como algunos podrían pensar, simplemente dos énfasis diferentes dentro de la misma fe. Carter argumenta que son, en última instancia, dos concepciones de Dios fundamentalmente opuestas e incompatibles. Primero, la postura histórica, el teísmo clásico trinitario. Esta es la doctrina de Dios que fue articulada y defendida en el Credo de Nicea, allá por el año 325. No fue algo que se inventaron ahí, sino la culminación de siglos de reflexión bíblica para combatir herejías que disminuían a Cristo. Su punto de partida es la distinción absoluta entre el Creador y la criatura. Dios es trascendente, está por encima y más allá de todo el universo, no es parte de él. Y de esta distinción tan fundamental fluyen todos sus atributos clásicos, su eternidad, su simplicidad, su inmutabilidad. Y aquí el contraste se vuelve clarísimo. En el teísmo clásico, Dios es eterno, y esto no significa que vive por mucho tiempo, sino que está completamente fuera del tiempo. Él experimenta toda su vida en un solo instante perfecto. Para el teísmo relacional, en cambio, Dios está dentro del tiempo, experimentando el pasado, presente y futuro junto a nosotros. En la visión clásica, Dios es inmutable. Su ser, su carácter, sus propósitos son perfectos y por lo tanto no pueden cambiar ni para bien ni para mal. En la visión relacional, Dios cambia, aprende y se adapta en respuesta a las acciones humanas. Clásicamente, Dios es impasible, que no significa apático, sino que no es víctima de emociones incontrolables causadas por fuerzas externas. Sus acciones fluyen de su carácter perfecto. En contraste,
el Dios relacional sufre pasiones emocionales como nosotros. El punto crucial es la última línea. ¿Es Dios radicalmente distinto de su creación o es el ser más grande dentro de la creación? La respuesta a esa pregunta lo cambia todo. Aquí llegamos a la conclusión más chocante y, sin duda, controversial de Carter. Él argumenta que si se toma la doctrina de la Trinidad, pero se le quita todo el marco del teísmo clásico, el resultado es algo que la Iglesia nunca antes ha visto, un trinitarismo pagano. ¿Por qué una palabra tan fuerte como pagano? Porque los dioses del paganismo clásico como Zeus eran seres dentro del cosmos, eran más poderosos que los humanos, claro, pero no eran el creador trascendente de todo, eran parte del sistema. Carter advierte que un Dios trino que está en el tiempo, que cambia y que sufre pasiones, ya no es el creador del cielo y la tierra, sino un ser que está entrelazado con el universo, que se diferencia de nosotros solo en grado, no en naturaleza. Entonces, si esa es la crisis, una desviación tan profunda, ¿cuál es la solución? En esta sección vamos a ver que Carter no es solo un crítico, no se limita a diagnosticar el problema, sino que ofrece un camino constructivo y claro para que la Iglesia regrese a una teología más robusta, más histórica y fundamentalmente más fiel a las Escrituras. El antídoto es lo que se conoce en latín como ad fontes, un retorno a las fuentes. Y esto significa dos cosas. Primero, volver a leer la Biblia, pero no con los lentes de la filosofía moderna, sino como lo hizo la Iglesia durante siglos. Y segundo, aprender del método teológico premoderno. No se trata de rechazar ingenuamente todo lo moderno, sino de liberarse de sus presuposiciones filosóficas naturalistas y recuperar la sabiduría y las herramientas que la Iglesia usó para forjar la doctrina ortodoxa desde el principio. Carter detalla este retorno en un enfoque de 3 pasos bien concretos. Primero, volver a las Escrituras, pero entendiendo que no las leemos en un vacío, las leemos con la Iglesia de todos los tiempos como nuestra compañera de conversación. Segundo, aprender de la gran tradición, y esto requiere humildad, la disposición de sentarnos a los pies de gigantes como Atanasio, los Capadocios, Agustín, Tomás de Aquino, asumiendo que ellos tienen algo vital que enseñarnos. Y tercero, emplear la metafísica clásica. Esto es simplemente usar un marco filosófico que sea compatible con la distinción creador-criatura, un sistema de pensamiento que permita que la doctrina bíblica se articule de manera coherente, en lugar de uno que la socava desde el inicio. Esta frase, humildad hermenéutica, de verdad que captura el corazón de la propuesta de Carter. No es un llamado a la arrogancia intelectual de pensar que el pasado siempre tuvo la razón. Es un llamado a la humildad de reconocer que el Espíritu Santo ha estado obrando en la Iglesia durante 2 milenios y que nosotros, con nuestras perspectivas del siglo XXI, podríamos tener puntos ciegos. Es una invitación a ser estudiantes de la tradición, a escuchar con atención la sabiduría de nuestros antepasados en la fe antes de apresurarnos a criticarlos. Ahora que ya vimos el problema y el camino de regreso, vamos a sumergirnos en el tesoro que se recupera, la majestuosa y asombrosa doctrina clásica de Dios. Esta sección explora algunos de esos atributos divinos que el teísmo relacional a menudo malinterpreta, teme o rechaza de plano. Y aquí llegamos a la objeción más común, la más poderosa y pastoralmente sensible. Si Dios no cambia, si no es afectado por pasiones como nosotros, ¿cómo puede amarnos de verdad? ¿No convierte eso su amor en algo frío, distante, abstracto? Es una pregunta honesta y crucial, y Carter la enfrenta directamente, demostrando que esto no es un mero ejercicio intelectual, sino que se preocupa profundamente por cómo nuestra doctrina de Dios impacta nuestra relación con Él y nuestra adoración. La respuesta de Carter, que está arraigada en la teología clásica, se basa en una distinción fundamental. Los seres humanos tenemos pasiones. Una pasión es una reacción, algo que nos sucede, a menudo de forma involuntaria, causado por algo externo. Somos, en cierto sentido, pacientes de nuestras pasiones. Pero Dios no tiene pasiones. En cambio, tiene afectos, que son las perfecciones eternas de su propia naturaleza. Su amor, su gozo, su justicia, no son reacciones a lo que hacemos, son acciones perfectas que fluyen eternamente de su propio ser bueno e inmutable. Por lo tanto, un Dios impasible no es un Dios sin amor, es un Dios cuyo amor es perfecto, activo, incondicional y la fuente de todo bien en el universo. Su amor no depende de nosotros dependemos de su amor. Y aquí vemos algunos de los tesoros doctrinales que Carter nos ayuda a desempolvar. La inmutabilidad es la base de nuestra confianza, porque Él no cambia, sus promesas son seguras. La impasibilidad garantiza que su amor no es voluble ni caprichoso.
La simplicidad divina, la idea de que Dios no está hecho de partes, protege su unidad y perfección. Dios no tiene amor o justicia como si fueran ingredientes. Él es amor, es justicia, es sabiduría. Y su eternidad lo establece como el Señor soberano sobre la historia, no como un personaje más dentro de ella. Carter demuestra que estas no son especulaciones áridas, sino verdades gloriosas y esenciales para adorar al Dios de la Biblia como Él realmente es. Ya en nuestra sección final, vamos a conectar todos estos puntos para responder a la pregunta crucial. Más allá del interés de los teólogos, ¿por qué este libro es tan vital para la Iglesia en este momento? ¿Qué es lo que realmente está en juego en este debate? Esta cita de John Oswald cambia el enfoque de manera crucial. El objetivo final de la buena teología no es simplemente tener las ideas correctas en nuestra cabeza o ganar un debate. El objetivo final es la adoración. Carter nos llama a abandonar lo que Oswald describe como retratos relacionales superficiales, para redescubrir la asombrosa, sobrecogedora, la extraordinaria grandeza del Dios Trino. Una teología correcta debe llevarnos al asombro, a arrodillarnos en adoración. Y esto es lo que está en juego. Lo que creemos acerca de Dios da forma a todo. Carter argumenta de manera muy convincente que cuando una sociedad abandona al creador trascendente de la Biblia, se crea un inmenso vacío de significado. Y la naturaleza humana odia el vacío, así que la gente buscará un reemplazo. Los seres humanos somos, como dice Carter, implacablemente religiosos. Si el Dios de la gran tradición es rechazado, la gente no deja de adorar, simplemente encuentra nuevos dioses para servir, ya sea el Estado, la identidad, la ciencia o el poder personal. Y esto, al final, conduce al nihilismo y a la desintegración social, porque ningún ídolo puede soportar el peso de la adoración que solo el Creador merece. Entonces, ¿para quién es este libro? Miren, es una lectura indispensable para pastores, líderes y estudiantes que tienen la responsabilidad de enseñar la sana doctrina y guiar al pueblo de Dios. Pero su alcance es mucho más amplio. Es para cualquier cristiano reflexivo que sienta que las representaciones modernas de Dios a menudo carecen de la majestad y la gloria que encuentran las Escrituras. Es para cualquiera que anhele una comprensión más profunda, más sólida y más asombrosa de aquel a quien adora. Y volvemos a esta advertencia final, para que su peso resuene. La afirmación de Carter es audaz. La teología relacional moderna no es una simple actualización o una corrección menor de la tradición. Es una desviación tan radical, un cambio de paradigma tan fundamental que produce algo que la Iglesia nunca antes ha visto, una forma de paganismo que utiliza vocabulario trinitario. Es un llamado a reconocer la gravedad de la encrucijada teológica en la que se encuentra la Iglesia hoy. Al final, después de todos los argumentos, la historia y la filosofía, el libro nos deja con esta pregunta penetrante. En nuestro esfuerzo por hacer a Dios relevante, cercano, comprensible y parecido a nosotros, ¿hemos sacrificado sin darnos cuenta su trascendencia, su santidad, su soberanía, en una palabra, su grandeza? Este libro es una poderosa invitación a recordar, a contemplar y a volver a maravillarnos ante el Dios de Abraham, Isaac, Jacob y de la gran tradición cristiana. En resumen, el libro de Craig Carter, Contemplando a Dios con la gran tradición, es una obra desafiante y profundamente importante. Pero es más que un simple argumento académico, es un llamado a la adoración, una invitación a levantar nuestros ojos de las representaciones superficiales y a deleitarnos en la infinita belleza y majestad del Dios Trino de las Escrituras. Es una recomendación esencial. Para saber más sobre este y otros recursos, visita nuestra página web en www.teologiaparavivir.com para más detalles.